Bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos con nuestra clase de apologética. Ya vamos aproximándonos al capítulo 7 de lo que es el libro de Norman Geisler. Capítulo 7 que habla acerca de las preguntas sobre la Biblia. Eso está en la página 171 a la 195. Bueno, el 2 de septiembre tocaba hacer un examen, pero será el próximo 12 de septiembre en donde subirá el examen a la plataforma de Classroom para que usted lo pueda realizar. Así es que yo sugiero que todos tengan o estén persuadidos de que estén en la plataforma, ya que cuando mando los enlaces hay personas que no se enlazan y claro, cuando pasa el tiempo, por supuesto, yo asumo que todos hicieron caso y se enlazaron. Y cuando sube el examen, pues a unos no les llega porque no se han enlazado, ¿verdad? Recuerde que todo eso es por correo electrónico. Bueno, así es que capítulo 7, esto debe de comprender la visita del 16 de septiembre, 23 y 30. Entonces, por lo tanto, vamos bien adelantados. Vamos bien adelantados, hermanos. Así es que creo que este curso de apologética lo vamos a terminar temprano. Entonces, vamos a pasar a las diapositivas. Las diapositivas, hoy vamos a ver un promedio de 40 diapositivas que comprende este capítulo 7, preguntas sobre la Biblia. En algunos capítulos, perdón, algunas diapositivas nos vamos a detener y en algunas otras no. Así es que, por supuesto, el alumno debe de ser más investigativo, debe de ver la clase con su material en la mano, espero que todos lo tengan, con su material en la mano, su Biblia, su libreta de apuntes y sus respectivos lápiz, pluma, marcador, fluorescente, etcétera, etcétera, para que lleve la clase, ¿verdad? Así es como se debe recibir la clase. Entonces, esto por supuesto le dará un mejor provecho. Todo lo que corresponde al alumno es el otro 50% del aprendizaje. Si el alumno solo oye la clase sin utilizar sus materiales, no está haciendo absolutamente nada. Pero si el alumno oye la clase con sus materiales y va viendo y dándole seguimiento a todo lo que va abordando el profesor, entonces, lógicamente, el, el resultado será mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Entonces vamos a ver el capítulo 7 sobre las preguntas que están relacionadas a la Biblia. Vamos a ver la introducción. La Biblia es multifacética. Puede estudiarse como literatura y explorarse como una serie de historias y expresiones poéticas, o ser vista como una historia acerca de los comienzos y el crecimiento del pueblo de Dios. Para algunos es una guía arqueológica que señala el camino a las civilizaciones enterradas. Hay un lugar y un propósito para cada uno de estos aspectos, pero en esencia la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje divino que le indica al mundo rebelde cómo puede volverse a Él. La Biblia es también una carta de amor de Dios para nosotros. Pero, ¿tomamos en serio esta declaración o nos interesamos solo en un aspecto? Hay que analizar entonces qué es la Biblia para nosotros. De eso dependerá mucho qué importancia le va a dar usted a este libro tan maravilloso. Si para usted la Biblia es la infalible palabra de Dios que merece respeto, que merece
ser visitada continuamente y que usted sabe que Dios habla a través de ella, entonces prácticamente usted estará interlocutando con Dios. Si usted no tiene esa identidad o esa conciencia de qué es la Biblia, entonces sucederá lo que ocurre en muchas casas, que la Biblia está abierta como un amuleto para espantar las malas vibras, abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, y o si no, pues será una agenda donde están anotadas direcciones, teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, eso indica de que según piense la persona, según el grado de conciencia que tenga la persona con relación a la Biblia, así la va a tratar. Para nosotros los estudiantes de Biblia, la Biblia es la infalible palabra de Dios. Y Dios habla continuamente a través de ella. ¿Cuán importante es la Biblia? En los primeros capítulos de este libro vimos que podemos saber que Dios existe, cómo es Él, cómo vence al mal, pues que obra prodigios y que Jesús es Dios, sin siquiera referirnos a la Biblia en su calidad de libro sagrado. Los argumentos vistos son guiados por la Biblia, aunque no se apoyen en ella. Toman el camino de la razón para llegar a estas conclusiones, las cuales son dirigidas por la revelación. No hay garantía de que alguien pueda llegar a esas conclusiones sin la palabra de Dios. O sea, la Biblia es prácticamente el manual y la declaración escrita y abierta de quién es Dios y de qué de cuál es el grado que Él muestra a través de la Biblia o revela a través de la Biblia para nosotros, porque Dios no ha revelado toda su plenitud a nosotros. Hay algo de Dios que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo suficiente para nuestra salvación y para formar una relación con Él. Eso lo muestra la Biblia. Eso lo muestra la Biblia. Entonces, si nosotros queremos conocer al Creador, lo veremos en la Biblia. Si nosotros queremos conocer al Redentor, lo veremos en la Biblia. Si nosotros queremos conocer al Santificador, lo vemos en la Biblia, que es el Espíritu Santo. Si nosotros queremos conocer la creación como fue, lo veremos en la Biblia. Si nosotros queremos conocer el origen y la formación del pueblo de Dios, lo veremos en la Biblia. Entonces, eso que la Biblia nos muestra es lo necesario para nuestra salvación. No intentemos ir más allá de la Biblia. No intentemos ir más atrás de lo que la Biblia pone como un punto de inicio. No intentemos porque no hay nada revelado. Lo importante es lo que ella menciona, lo que ella declara para nuestra salvación. Es muy importante tomar en cuenta todo esto. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Sabemos que la Biblia viene de Dios por una razón muy sencilla. Jesús nos lo dijo. Es en su autoridad, como Dios del universo, que basamos nuestra certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento en su doctrina y prometió un Nuevo Testamento autorizado por medio de sus discípulos. El Hijo de Dios nos asegura que la Biblia es la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos la autoridad de Dios. Encontramos la autoridad en el Antiguo Testamento. Encontramos la autoridad en el Nuevo Testamento. Encontramos la inspiración verbal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Donde leamos
donde abramos la Biblia, donde pensemos analizarla, allí encontraremos la autoridad, la presencia y el aliento de Dios. Allí encontraremos la evidencia pura y clara que es un libro vivo y no un libro muerto. Entonces, por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Él habló de todo el Antiguo Testamento según Mateo 22, 29, de sus divisiones centrales, Lucas 16, 16, de sus libros individuales, Mateo 22, 43, de sus sucesos, Lucas 17, 27, y hasta de sus cartas y partes de ellas, Mateo 5, 18, como poseedor de autoridad divina. Una de las diferencias abismales en que se basaban los que compilaron el canon del Antiguo Testamento, una de las diferencias abismales que existían entre un libro inspirado y un libro no inspirado era que el libro inspirado poseía autoridad, mientras que el libro no inspirado solamente contenía un registro o un relato. Pero aquello era totalmente implícito, era vacío, era superfluo, mientras que un libro inspirado poseía autoridad. Entonces, los que compilaron el canon del Antiguo Testamento dijeron, bueno, este libro posee autoridad, por lo tanto, es un libro inspirado. Entonces, llamó palabra de Dios a las Escrituras. Manifestó que fueron escritas por hombres movidos por el Espíritu cuando afirmó el mismo David, dijo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Según Marcos 12:36 lo cita, y al referirse a acontecimientos que habló el profeta Daniel. Entonces, todas estas citas bíblicas que yo sé que usted las va a leer con tiempo suficiente, usted se va a dar cuenta que son puntualizaciones por parte de Jesucristo en torno a la inspiración y autoridad del Antiguo Testamento por Dios. Todas estas citas bíblicas están señalizando o señalando de que hay un tinte de inspiración divina y de autoridad divina en ellas por parte de Jesucristo. Entonces podemos decir nosotros que el Antiguo Testamento está saturado de la autoridad y la inspiración de Dios que movió a sus escritores, que inspiró a sus escritores, a los profetas, a los estadistas y a todos cuantos aquellos participaron en la redacción del Antiguo Testamento, cual ya sabemos que está dividido en tres facciones: los libros de Moisés, los libros de los profetas y los escritos. Entre ellos están los salmos, los proverbios, los cantares, los eclesiastés, los Esther, los Ruth. Todos estos libros, como Job, son escritos que por lo tanto tienen autoridad divina. Jesús confirmó en estas declaraciones la autoridad de los libros que se discuten con mayor frecuencia, como los escritos de Moisés. Isaías, Daniel y los Salmos también se refieren a los mismos milagros que los críticos rechazan como históricos. Jesús cita la creación en Lucas 11:51, Adán y Eva, Mateo 19:4-5, Noé y el diluvio, Sodoma y Gomorra, y a Jonás. Él dijo, pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todas estas declaraciones que vemos aquí están diciendo que cuando Jesús toma en cuenta la cita bíblica y los argumentos históricos del Antiguo Testamento es porque son la palabra de Dios. Y cuando dice de que es más fácil que pase el cielo y la tierra, o sea, es más fácil que se envejezca el mundo
Es más fácil que pasen miles de años a que se frustre una tilde de la ley. O sea, el Antiguo Testamento es tan la palabra de Dios, es tan inspirado de Dios, es tan autoritario de parte de Dios, que podrán pasar miles y miles de años y una tilde, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, no se va a frustrar. O sea, no dejará de cumplirse, no dejará de tener inspiración. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, que forma parte de nuestra Biblia, es la palabra de Dios. Esquema del argumento a favor de la Biblia. Dios existe, ¿verdad? En el capítulo 2 lo vimos. El Nuevo Testamento es un documento histórico confiable. Los milagros son posibles. Los milagros confirman la declaración de Jesús como Dios. Todo lo que Dios enseña es verdadero. Jesús es Dios, enseñó que la Biblia es la palabra de Dios, confirmando el Antiguo Testamento y prometiendo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia, el Antiguo más el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Lo que enseñó Jesús acerca del Antiguo Testamento poseía, número 1, autoridad. Yo quiero que usted como alumno vea todas estas citas bíblicas, que están mencionadas aquí. Jesús enseñó acerca del Antiguo Testamento que poseía 2 puntos. Número 1, autoridad. Autoridad. Un libro sin autoridad es un libro prácticamente incierto. ¿Por qué posee autoridad? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios no habla en cierta manera como pidiendo permiso. Dios habla como lo es Él. Absolutamente autoritario. Su palabra posee autoridad. Hay muchas fracciones en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas fracciones en la Biblia que no andan pidiendo permiso, sino que dice, hágalo. Hágalo, como cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Es una palabra imperativa. Hágase ya. ¿Verdad? Número 2, posee confiabilidad. Posee confiabilidad. Es un texto seguro. Es un texto seguro. Número 3, finalidad. Tiene un propósito. El Antiguo Testamento tiene un propósito. Su finalidad es señalar el advenimiento del Mesías Redentor. Su finalidad es mostrarle a Israel el grandioso poder del Creador y sucesivamente. Número 4, posee suficiencia. Es suficiente el Antiguo Testamento. No ocupa añadirle más. Él lo contiene todo lo necesario para nosotros. 5, posee indestructibilidad. Esta palabra es indestructible. Esta palabra no puede ser terminada. Es indestructible. 6, posee unidad. Lo que no dijo un escritor, lo dijo el otro escritor. Posee unidad de pensamiento, unidad de contenido. ¿Por qué? Porque una mente maestra perfecta la inspiró. 7, posee claridad. Su revelación es clara. Su revelación es clara.
es entendible. 8. Posee historicidad. Está saturado de historia. Historia que ha sido escrita con el pincel de Dios hacia su pueblo Israel. 9. Posee factibilidad, o sea, tiene mucho tinte científico. Los sucesos, los eventos que ocurrieron, las catástrofes que ocurrieron, que están registradas en el Antiguo Testamento, los grados que retrocedió la sombra de aquel rey Ezequías cuando ya estaba para morir, los minutos que faltan en el tiempo cuando Josué detuvo al sol y a la luna. Todo eso está dentro de la factibilidad. Calidad de inerrable, o sea, no tiene error. Aunque fue escrita por muchas personas, no posee error porque el que la inspiró es perfecto. Y por supuesto, posee infalibilidad, o sea, no falla. Esas son las 11, ¿cómo decirlo? Descripciones, características que contiene el Antiguo Testamento. Jesús prometió el Nuevo Testamento. Justo antes de dejar a sus discípulos, Jesús les dijo: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y añadió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí estaba Jesús prácticamente diciendo: falta una parte de la revelación escrita, pero el autor va a venir. Y ese autor no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que yo le diga. Prácticamente es lo que está diciendo el Señor, al decir que hablará todo lo que oyere. Esto nos da a entender que la triunidad del Espíritu del Señor trabaja en perfecta sincronización. Cuando fue parte de la revelación escrita, la triunidad trabajó sincronizadamente en modo perfecto. Ninguno tomó su propia atribución, sino que todos siguieron las atribuciones del Padre, el mayor, el supremo. Entonces, la inspiración verbal del Nuevo Testamento se debe a su autor, que es el Espíritu Santo, pero quien puso prácticamente todo en el Espíritu Santo fue el mismo Jesucristo. Estas declaraciones prometen que las enseñanzas de Jesús serán recordadas y comprendidas, y que se les darían verdades adicionales a los apóstoles para que pudiera establecerse la iglesia. Ellas sentaron el marco de la era apostólica que empezó el día de Pentecostés, continuando hasta que murió el último apóstol. O sea, cuando el Espíritu Santo vino, Él se encargó de pastorear a los discípulos y empezó a trabajar con aquellos apóstoles o aquellos hombres que habían sido escogidos, cual Lucas, cual Marcos, ¿verdad? Que no eran apóstoles, pero que eran escogidos por Él para ser parte del canon del Nuevo Testamento.
Estos hombres aportaron sus escritos. Lucas, usted ya sabe de suficiencia, que escribió el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las cosas que Jesús hizo a través del Espíritu Santo en los discípulos. Luego vemos a Marcos, que también era un discípulo y no un apóstol. Recibió del Espíritu Santo escribir un evangelio y fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio, aunque el primer libro del Nuevo Testamento fue una carta del apóstol Pablo, que creo que fue Primera de Tesalonicenses. Entonces, luego aparece Judas, que no era apóstol, y escribe la carta de Judas. Y así sucesivamente el Espíritu Santo, que eso el Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso y se ganó al hombre más ilustre del judaísmo, al hombre más potente del judaísmo, lo convierte al cristianismo, y su movimiento expansivo se hizo más grande porque donde Pablo llegó, Pedro no iba a llegar. Lo que Pablo aportó al canon del Nuevo Testamento, Pedro no lo iba a aportar. Usted puede ver que Pedro aportó 2 cartitas, mientras que Pablo aportó 13 cartas y una que se perdió al Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo estaba detrás de la redacción del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, para poder completar la revelación escrita. Durante este periodo, los apóstoles se constituyeron en los agentes de la revelación completa, y definitiva de Jesucristo, que continuó enseñando y obrando por medio de ellos. Los apóstoles recibieron las llaves del reino y los creyentes recibieron al Espíritu Santo por imposición de sus manos. La iglesia primitiva basó sus doctrinas y prácticas sobre el fundamento de los apóstoles, siguiendo la enseñanza de ellos. Usted puede ver todas las doctrinas que aparecen por la mano y pluma del apóstol Pablo. Entre ellas quiero mencionarle algunas, porque cuando Jesús dice el Espíritu los guiará a toda la verdad, o sea, está diciendo que faltaban algunas cosas por entregar, que Jesús no las entregó personalmente, pero que sí lo haría el Espíritu Santo en el transcurso del trabajo apostólico o de la era apostólica, para sentar las bases del Nuevo Testamento. Doctrinas cuales la justificación, la regeneración, la santificación, el arrebatamiento de la iglesia, la cena del Señor. Estas doctrinas vendrían por la boca del apóstol Pablo. Y estoy seguro que hay muchas otras más que aparecen, otras teologías que aparecen de sus escritos. Entonces era necesario que el Señor se apropiara de todos los elementos y de los recursos humanos correcto y preciso para poder completar la revelación del Nuevo Testamento, y así poder poner a disposición en un futuro cercano de la iglesia un compendio de libros inspirados que formarían la Biblia. ¿Cómo se escribió la Biblia? El proceso por el cual se escribió la Biblia se llama inspiración. No se le olvide, inspiración.
término que proviene de la segunda epístola a Timoteo, que dice: toda la escritura es inspirada. O sea, la palabra inspirada significa literalmente el soplo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda carta de Timoteo 3:16. Dios es la fuente de todo lo que se dice en la Biblia. El profeta, desde Moisés hasta Juan, siempre es el hombre que entrega el mensaje de Dios a la humanidad. O sea, Dios inspiró en los escritores el deseo de escribir. En algunas veces le dictó, en algunas veces simple y sencillamente vino sobre ellos, así como cuando un pintor de muy alta calidad se inspira a pintar algo, ¿verdad? A plasmar una pintura en un pergamino, qué sé yo. Así vino la inspiración a los escritores, solo que esta inspiración es algo perfecto que pudo controlar las emociones, el pensamiento del escritor sagrado para entregarnos a nosotros la voluntad infalible de Dios. Pero para que sea escritura, el mensaje también tiene que ser escrito. El siguiente pasaje nos proporciona la descripción del proceso. Esto es por boca de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Esta palabra inspirados significa literalmente ser llevados a. Como el velero es llevado por el viento, Dios llevó a cada escritor mientras escribía, de modo que el mensaje permaneciera intacto. O sea, es un momento de llenura, de invasión de la mente y el espíritu del escritor, y en ese momento es donde Dios toma el control de todo y deposita su voluntad, su revelación al escritor. Por eso Pedro dijo: nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nadie puede manipular a Dios para decir, para que Él diga lo que yo quiero que diga. Nadie puede decirle a Dios: dime para profetizar. Nadie. Porque eso nadie lo puede hacer. Por más que se desgalíe, por más que ayune, una profecía no puede venir porque el hombre la impulse, porque el hombre la promueva, no. Todo esto vino por voluntad de Dios. Los hombres de Dios fueron inspirados. Los hombres de Dios fueron llenados para hablar la voluntad y la revelación de Dios, para decir lo que Dios estaba manifestando. Dios usó un receptor que al mismo tiempo se convirtió en un emisor. El profeta recibía, eso ya lo hemos estudiado cansadamente. El profeta recibía de Dios y lo entregaba al pueblo. Y algunos de estos profetas fueron escritores que no solamente se quedaban cumplían con entregar, sino que escribían todo lo que Dios les había dicho que dijesen. Entonces sintetizamos y sentenciamos. La revelación de Dios escrita vino de Dios.
No vino de un sueño, no vino de un capricho, no vino de un trance, no vino absolutamente de ninguna fuente humana. Dios la trajo y se la entregó a los escritores sagrados. La inspiración no significa simplemente que el escritor se sintiera entusiasmado, al igual que Handel componiendo el Mesías. El Mesías es una composición, es un cántico, ¿verdad? Es una obra, creo, que no sé si es un cantautor, pero sí es una composición artística. Ni tampoco dice que los escritos son necesariamente inspiradores como un poema que eleva al lector. Como proceso se refiere al control que Dios ejerció en los escritores y en los escritos. Como producto, a los escritos solamente en cuanto a documentos que son el mensaje de Dios. Ya hablamos de eso. Que la inspiración también hablaba acerca del control de Dios sobre el escritor. Porque en el escritor inspirado se pudieron mezclar muchas emociones de orden humano, muchas emociones que también eran producto de la cultura, del medio en el que estaba el escritor, del ambiente que estaba viviendo el escritor. Todo eso lo controló la inspiración para únicamente registrar la voluntad de Dios. ¿Cómo opera la inspiración? Eso sigue siendo en gran parte un misterio, pero sabemos que fue dada por medio de los profetas en su calidad de voceros de Dios. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo del secretario indica que esos hombres se limitaban a tomar el dictado divino cuando escribieron los libros de la Biblia. Bueno, hay una de las cosas que no se pueden explicar, la inspiración. Usted tampoco puede explicar para dónde va y de dónde viene el viento. Solamente lo siente. Así es la inspiración, solo se siente. Pero de que es un poder grandioso y es algo maravilloso, eso sí es cierto. Y que por supuesto, cuando se habla de inspiración, se hablarán cosas que nadie sabe, que nadie piensa o que de repente solamente están en el secreto de los hombres, pero cuando viene la inspiración, Dios saca todas esas cosas a la luz y sus voceros proclaman y mencionan todas estas cosas. Entonces la gente dice, en verdad, Dios habla a través de esta persona porque esto nadie lo sabía. Miremos aspectos humanos de las Escrituras. Número 1, las Escrituras o la Biblia fueron escritas en diferentes lenguajes, hebreo y griego, que exhiben formas lingüísticas identificables, escrita por unos 35 autores humanos distintos. 3, refleja irregularidades gramaticales. Puede ser que refleje irregularidades gramaticales, pero no en esencia. Su esencia es inerrable. Su esencia es perfecta. Usted puede encontrar defectos en la imprenta, en la gramática, pero la esencia es perfecta. Muestra diferentes estilos literarios humanos. Está la poesía, está la prosa, está el salmo, está el proverbio, está la profecía, está el apocalipsis, ¿verdad? Hay muchos géneros literarios. Expone intereses humanos. Usa la falible memoria humana. Incorpora distintas culturas y habla de una perspectiva humana. Esos son los aspectos humanos que encontramos en las Escrituras. Y como son aspectos humanos, esto demuestra que los escritores sagrados
También colocaron un poco de su humanidad en todo esto. Pero el mensaje esencial es perfecto. ¿Puede equivocarse la Biblia? Es una buena pregunta. ¿Cuán confiable es la Biblia? Este ha sido uno de los grandes temas del siglo. ¿Es la Biblia inerrante? O sea, ¿es la Biblia que no puede tener error? ¿O es una simple guía infalible en materia de fe y conducta? Lo cual significa que es verdad lo que dice sobre las verdades espirituales. Pero puede haber errores en la ciencia, la geografía y la historia. Los enfoques expresados son el centro del debate actual, aunque hay algunos antibíblicos que rechazan por completo la autoridad de la palabra o que aducen que se vuelve palabra de Dios a medida que uno la experimenta. Bueno, como ya dijimos, podemos encontrar algunos errores en la traducción, de los idiomas originales al idioma español. Podemos encontrar algunos errores de imprenta. Pero una cosa sí sabemos: su mensaje es poderoso. Su mensaje es infalible. Su mensaje no tiene error. Tome nota que la Biblia fue escrita hace más de 6,000 años y su mensaje todavía sigue impactando nuestros corazones. Eso demuestra que el mensaje esencial de la Biblia es único. El enfoque de la mayoría de los evangélicos es que la Biblia enseña la verdad en materia espiritual, científica e histórica. Los pasajes que se usaron con referencia a la inspiración parecen sugerir que esto es lo que la Biblia afirma por sí misma y que es la manera en que Jesús la entendió. El examen de la evidencia sugiere que la Biblia es extremadamente confiable en asuntos científicos e históricos, habiéndose equivocado repetidamente sus críticos. Bueno, si usted quiere conocer ciencia, hay ciencia en la Biblia. Si usted quiere conocer historia, hay historia en la Biblia. Si usted quiere conocer drama, hay drama en la Biblia. Si usted quiere conocer espiritualidad, hay mucha espiritualidad en la Biblia. La Biblia está llena de muchas cosas, pero una cosa sí tenemos que tener segura: es confiable y es segura. Y hace pocos la NASA dijo que la Biblia decía la verdad. Casi nada. Si la Biblia es la palabra de Dios y Dios solo puede hablar la verdad, es más fundamental entender que no hay forma de evitar concluir que la Biblia no contiene errores. La inspiración garantiza la inerrancia. Solo observe la manera en que se iguala lo que dice la Biblia a lo que afirma Dios. Jesús señaló que Dios dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero un análisis más detallado muestra que esas fueron palabras de Moisés. Pablo atribuye de igual manera una cita directa de Dios a la Escritura. Donde habla la Biblia, habla Dios, y Dios no puede mentir. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la Biblia. ¿Cómo se compiló la Biblia? O sea, ¿cómo se recolectó? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo saber que los 66 libros de la Biblia son los únicos escritos que debían ser incluidos en la Escritura? ¿Qué ocurre con los apócrifos o los evangelios gnósticos? ¿Por qué deben excluirse? La respuesta yace en el concepto de canonicidad. Canon viene de las palabras griegas y hebreas que se refieren a una vara de medir. Es decir, una medida que todos los libros de las Escrituras deben satisfacer. Avanzamos.
Hay 5 preguntas que la iglesia ha formulado para aceptar o rechazar como canónicos a los libros. La primera es la más elemental. ¿Fue escrito por un profeta de Dios? Esta es la primera pregunta que los padres de la iglesia se hacían para identificar si este libro era inspirado. ¿Fue escrito por un profeta de Dios? Según Deuteronomio 18:18, nos dice que solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. Esta es la manera en que Dios se revela. Hebreos 1:1. En 2 de Pedro 1:20-21 se nos asegura que la escritura solo es escrita por hombres de Dios, es lo que habíamos dicho. Entonces, esta era la primera pregunta que evacuaban los padres de la iglesia. ¿Este libro fue escrito por un profeta de Dios? ¿Por qué? Porque ellos sabían que un verdadero profeta hablaba en nombre de Dios y era inspirado por Dios. De lo contrario, era desechado. 2. ¿Fue él confirmado por un acto de Dios? Hebreos 2:3-4 nos da la idea de que debemos esperar alguna confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Moisés tuvo su vara que se volvió serpiente. Jesús tuvo la resurrección. Y los apóstoles continuaron los milagros de Jesús. Todo para confirmar que el mensaje de ellos era de Dios. Bien, muchos de los profetas vieron cumplidas las profecías que pronunciaron poco tiempo después de decirlas para confirmar la autoridad de ellos. O sea, si este escritor fue confirmado por un acto de Dios, prácticamente había que analizar si lo que él dijo se cumplió. Y si esto había sucedido así, entonces era tomado en cuenta. Número 3. ¿Este libro dice la verdad acerca de Dios? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dijo el apóstol Pablo. El acuerdo con toda la revelación precedente es esencial. Este dictamen también descarta las profecías falsas hechas en el nombre de Dios. Esta era la tercera pregunta que se formaban los canonistas para identificar si el escrito o el libro registraba realmente la verdad de Dios o solamente era un escrito. Usted puede leer primera de Macabeos y usted se va a dar cuenta que simplemente es un registro. Simple y sencillamente es un registro. Tiene muchas falencias en relación a un libro de la Biblia. 4. ¿Este libro tiene el poder de Dios? Todo escrito que no exhiba el poder transformador de Dios en la vida de sus lectores no es de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estos libros que fueron ratificados como inspirados, encontraron el poder transformador de Dios en sus vidas. Encontraron la marca de Dios en ellos. Mientras que los otros muchos libros que fueron llamados apócrifos o apócrifa, que son libros no inspirados, simple y sencillamente eran libros por ser libros, pero que no contenían nada de poder transformador en ellos. Y la quinta pregunta era, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios este libro? Pablo les agradeció a los tesalonicenses por recibir
el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios. Es norma que el pueblo de Dios, es decir, la inmensa mayoría de ellos, y no solo una facción, recibía inicialmente la palabra de Dios como tal. Los libros de Moisés fueron puestos de inmediato en el arca del pacto, y los escritos de Josué fueron agregados en la misma forma, igual que los de Samuel. Se conoce a Jeremías como el profeta plagiario, porque citó a muchos otros profetas que escribieron pocos años antes que él, lo cual muestra que sus escritos fueron prontamente aceptados. Entonces, todas estas 5 preguntas se consideraban para que un libro fuese tomado en cuenta dentro del canon como inspirado. Pero, ¿qué ocurre con los libros que quedaron fuera? Esta pregunta se plantea desde la perspectiva errónea. Hay ciertos libros para el Antiguo y Nuevo Testamento que fueron aceptados por unanimidad, unos objetados tardíamente y otros rechazados por todos. No hay una categoría de libros que inicialmente fueran aceptados y más tarde echados fuera. Sin embargo, existen 2 grupos de libros que muchos alegan debieran ser incluidos. Son los apócrifos o deuterocanónicos y los evangelios gnósticos. ¿Qué ocurre con los libros apócrifos? Los apócrifos son una serie de libros escritos entre el 3er siglo antes de Cristo y el 1 después de Cristo. 3er siglo antes de Cristo, o sea, si hablamos del 3er siglo, estamos hablando de un tiempo después de Malaquías, cuando comenzó el silencio profético. Entonces, en ese tiempo del periodo intertestamentario, se escribieron muchísimos libros. Y este tiempo abarcó el 1er siglo después de Cristo. O sea, el 1er siglo después de Cristo era prácticamente la era apostólica. Son 14 libros. 15 si se los divide en forma diferente, que se encuentran en varias copias antiguas de importantes traducciones al griego del Antiguo Testamento y que reflejan algo de tradición e historia judía posterior a la época de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Bueno, cabe resaltar que la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, sí contenía los libros apócrifos, estos 15 libros apócrifos. Cabe mencionar esto. La mayoría de los apócrifos fueron aceptados en el siglo IV como escritura por Agustín de Hipona y la Iglesia Siriaca Ortodoxa, siendo canonizados más tarde por la Iglesia Católica Romana. Los libros apócrifos son mencionados en el Nuevo Testamento y por los primeros padres de la Iglesia, y copias de ellos fueron encontradas en Qumran, entre los rollos del Mar Muerto. Estos libros, en Israel por supuesto, estos libros, sin embargo, nunca fueron aceptados como escritura por los judíos y no están en la Biblia hebrea. ¿Cuáles son los libros apócrifos? 1. Sabiduría de Salomón. 2. Eclesiástico. 3. Tobías. 4. Judith. 5. Primera de Esdras. 6. Primera de Macabeos. 7. Segunda Macabeos. 8. Baruch. 9. Carta de Jeremías. 10. Segundo de Esdras. 11. Agregados a Esther. 12. Oración de Azarías. 13. Susana. 14. Bel y el dragón. 15. Oración de Manasés. Esos son los libros apócrifos. Bueno, hay una palabra ahí que surgió que se llama deuterocanónico. También son aquellos libros que supuestamente fueron escritos por hombres de la Biblia, pero que no fueron considerados como inspirados. Esos también se llaman deuterocanónicos. Veremos los evangelios gnósticos.
Estos evangelios y los escritos relacionados con ellos integran los llamados pseudoepígrafos o escritos falsos del Nuevo Testamento, debido a que el autor usó el nombre de algún apóstol en vez del propio, por ejemplo, el Evangelio de Pedro y los Hechos de Juan. Bueno, este es otro grupo que son los pseudoepígrafos, que supuestamente fueron escritos por un apóstol o un hombre, un escritor sagrado de la Biblia. Pero lo que vemos aquí es que estos libros fueron escritos, por eso se llaman escritos falsos, fueron escritos y usurparon los nombres de los apóstoles para darles aceptación. Bueno, que no fueron escritos por esos apóstoles, sino por hombres del segundo siglo y posteriores que pretendieron usar la autoridad apostólica para proponer sus propias doctrinas. Hoy calificamos esto como fraude y falsificación, cosa que no representa problema para la gente que propone estos escritos como tradición cristiana legítima, pues piensan que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito de la misma manera. Entonces, estos son los evangelios gnósticos. Estos son los escritos de algunos hombres que proponían sus propias doctrinas, que proponían sus propios dogmas, sus propios puntos de vista, especialmente en cuanto a la persona de Jesucristo, a la Trinidad, que fueron temas muy delicados a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Podemos decir, desde el año 500 hasta el 1200, fueron temas muy delicados dentro de la iglesia, y estos hombres escribieron esos libros para proponer sus doctrinas, sus puntos de vista, sus ideas, y en lugar de colocar su autoría, pusieron a Juan, a Pedro y a otros apóstoles para que esto recibiese aceptación y se considerase como algo divino y autoritario. Cosa que los padres de la iglesia lo detectaron y lo rechazaron. Veamos el peligro de estos libros. Estos libros enseñan las doctrinas de las dos herejías más tempranas que niegan la realidad de la encarnación. Decían que Jesús fue en verdad solo un espíritu que parecía hombre. Esto es propio del gnosticismo. De modo que su resurrección fue nada más que el regreso a la forma espiritual. Afirman contener información acerca de la niñez de Jesús, pero los relatos registrados son altamente improbables y no provienen de testigos oculares. Nadie los aceptó como escritura en sentido alguno, excepto las facciones herejes que los crearon. No son parte legítima de la tradición cristiana, sino un registro de mitos y herejías que surgieron fuera de la corriente principal del cristianismo, por supuesto. Esto es los gnósticos, que si no me equivoco, Cerinto, su autor, su fundador, es el artífice de todo este tipo de pensamientos heréticos, que decía de que Jesús no vino en carne y hueso porque su pensamiento era que la carne era demasiado inmunda como para que Jesús viniese en carne y hueso, y por esto Juan refuta y dice: probad los espíritus, todo espíritu que no confiese que Jesucristo vino en carne y hueso, esto es anticristo, ¿verdad? Eso es una parte de los escritos de Juan. ¿Cuán confiables son nuestras Biblias modernas? En ninguna parte de la Biblia se promete pureza textual de la escritura a través de la historia. Pero sí hay mucha evidencia que sugiere que las Biblias que leemos son extremadamente parecidas a los manuscritos inspirados originales que escribieron los profetas y apóstoles. La exactitud de las copias que tenemos así lo demuestra. Esa confiabilidad ayuda a respaldar nuestra afirmación de que la Biblia es valiosa como relato histórico y como revelación de Dios.
puesto que cada testamento tiene su propia tradición, debemos tratarlos por separado. Bueno, el asunto de las traducciones y las Biblias modernas, recuerde que la Biblia fue escrita en dos idiomas, hebreo y griego, y algunas partes en arameo. Entonces, la traducción de estos idiomas, por decirlo así, al idioma español, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera trabajaron fuertemente en esto. Cabe notar que don Casiodoro la tradujo y don Cipriano la revisó, y don Cipriano tardó 40 años en revisar la versión Reina Valera. Entonces, podemos decir que estas traducciones es posible que tengan algunos defectos en cuanto a algunos verbos, ¿verdad? Que recuerde que no es lo mismo los verbos hebreos, griegos, que los verbos en español. Hay mucho cambio, pero existe un 90% de confiabilidad. Historia del texto historia del texto masorético. Como resultado de la destrucción de Jerusalén acaecida en el año 70, el judaísmo experimentó un avivamiento. A medida que la Biblia cobraba más importancia para la gente, fue aclarándose la necesidad de contar con un texto hebreo unificado, el cual avalara la fuerte tradición oral. Dicho texto consistía solamente de consonantes, pues el idioma carecía de símbolos para las vocales. Los escribas que copiaron el texto contaron efectivamente las letras y las palabras para cerciorarse por completo de que no había errores. También agregaron ciertas marcas en el texto para destacar los acentos, las lecturas semanales de la escritura y la sintaxis. Crearon símbolos para las vocales que podían escribirse debajo de las consonantes sin corromper el texto. La obra principal de los escribas fue transcribir la Masorá, compuesta por notas al margen y al final, las cuales se referían al texto mismo, señalando puntos problemáticos a los copistas. La frecuencia del uso de una palabra y listas semejantes a las de los concordancias, escribir de esta manera el texto del Antiguo Testamento llegó a ser todo un riguroso estilo de vida para estos hombres. Bueno, no fue nada fácil construir el texto del Antiguo Testamento, ya que en sus inicios, los primeros escritos, en la mayoría de sus escritos no tenían no tenían vocales, solo eran consonantes. A eso se le llama el hebreo clásico, que era súper complicado. El hebreo que hablaba Moisés, el hebreo que hablaba Josué, que hablaban los jueces, que hablaba Samuel, era bien complicado. El hebreo que existe hoy es una dulzura a la par de ese hebreo. Conservar en buen estado durante 3 a 4 milenios los manuscritos trazados sobre pieles de animales no es muy fácil. Y los judíos ni siquiera trataron de hacerlo. Estos establecieron una tradición por respeto a los sagrados escritos que consistió en enterrar ceremoniosamente todas las copias defectuosas y gastadas. Además, los escribas que en el siglo V unificaron el texto hebreo, uniendo todas las tradiciones orales y añadiendo las vocales que el hebreo escrito no tiene, probablemente destruyeron todas las copias que no concordaban con la suya. Así pues, tenemos solamente unos pocos manuscritos que datan del siglo X de la era cristiana y solo uno de ellos está completo. Esto es las malas noticias. He aquí las buenas noticias. La exactitud de las copias que tenemos está avalada por otra prueba. Primero, todos los manuscritos, sin que importe quién los preparó o dónde se encontraron,
concuerdan en forma abrumadora. Tal acuerdo de los textos que vienen de Palestina, el texto de Siria y el texto de Egipto sugiere que tienen una fuerte tradición original, la cual se remonta muy lejos en la historia. Segundo, concuerdan con otra vieja fuente del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta, la traducción al griego, que data del segundo y tercer siglo. Por último, los rollos del Mar Muerto proporcionan una base de comparación del milenio anterior a la época en que se escribieron nuestros manuscritos. Bueno, entonces hay bastante fiabilidad. Un académico observó que las dos copias de Isaías encontradas en las cuevas de Qumran resultaron ser idénticas, palabra por palabra, a nuestra Biblia hebrea estándar en más del 95% del texto. La variación del 5% consistió principalmente de obvios errores de pluma y variaciones ortográficas. La razón principal de toda esta coherencia se debe a que los escribas que hicieron las copias reverenciaban profundamente el texto. Las tradiciones judías establecían con fuerza de ley cada aspecto del copiado de textos, desde la clase de materiales a emplearse hasta el número de columnas y líneas de una página. Nada se escribía de memoria. O sea, tenían un sistema riguroso, un reglamento riguroso para escribir. Recuerde que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. No, ellos no escriben como escribimos nosotros de izquierda a derecha. Ellos escriben, por decirlo así, de atrás para adelante. Entonces, ellos tenían un reglamento muy riguroso para escribir letra por letra, acento por acento, coma por coma, por decir así, para que todo fuese exacto. Veamos ahora los manuscritos del Nuevo Testamento. Manuscritos del Nuevo Testamento. Las pruebas del Nuevo Testamento también resultan abrumadoras. Son 5.366 los manuscritos por comparar y de los cuales extraer información. Algunos datan del segundo y tercer siglo. Para encuadrar esto en cierta perspectiva, consideremos que hay solamente 643 copias de la Ilíada de Homero, el libro más famoso de la antigua Grecia. Nadie pone en duda el texto de las guerras galas de Julio César, aunque solo contamos con 10 copias. Y la más temprana fue hecha 1000 años después que fue escrito. Asombra tener tal abundancia de copias del Nuevo Testamento que daten solamente de 70 años después de haberse escrito. Bueno, aquí tenemos mayor abundancia de copias del Nuevo Testamento, ¿verdad? Son 5.366 manuscritos, casi nada. Veamos los problemas textuales del Nuevo Testamento. La mayoría de las dificultades que presenta el texto del Nuevo Testamento son triviales, como decidir entre 5 diferentes órdenes de palabras para pasajes como ¿qué pues eres tú, Elías? Juan 1:21, todos los cuales tienen exactamente el mismo sentido. Sin embargo, algunos son más importantes. El pasaje de 1 Juan 5:7 de la versión actualizada ha sido omitido en las traducciones más nuevas, sencillamente porque lo tiene un solo manuscrito griego de entre 1520. Vamos a ver ese pasaje. Vamos a ver ese pasaje que fue omitido en esta traducción. Primera Juan. Vamos a ver Primera de Juan 5.
7. Ah, ya. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese es el versículo, ese es el pasaje de la versión actualizada que ha sido omitido. Es un pasaje delicado que está manifestando abiertamente la triunidad del Padre. Mire, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Prácticamente está manifestando la triunidad de Dios. La historia de la mujer atrapada en adulterio, Juan 7:53 hasta el capítulo 8, verso 11, puede haber sido agregada tardíamente, puesto que la omiten todos los manuscritos, traducciones y padres de la iglesia de los primeros tiempos. E incluso las copias que la tienen la insertaron en 4 diferentes ubicaciones. La conclusión del Evangelio de Marcos, por ejemplo, tal vez no sea original, pero escasea el acuerdo existente sobre cuál fue el final auténtico. Este es uno de los problemas más difíciles del Nuevo Testamento y puede que nunca se alcance con certeza a su respecto. Llegamos al final, el resumen. Este capítulo ha demostrado que la Biblia es la palabra de Dios, enseñanza que tiene no menos autoridad que Jesucristo mismo, quien confirmó la inspiración del Antiguo Testamento y prometió el Nuevo. El testimonio de Jesús y los apóstoles es que la Biblia es inerrante, que no tiene error, en lo que enseña acerca de todas las materias, desde los tiempos de los verbos y las mismísimas letras de las palabras. Además, tenemos mucha evidencia para demostrar que las Biblias que hoy tenemos en nuestras manos representan a los manuscritos originales con un muy alto grado de exactitud, como ningún otro libro del mundo antiguo. La Biblia que usted tiene en su mano es Dios hablándole. Bueno, terminamos, prácticamente terminamos esto aquí. Recuerde que según el prontuario usted tiene que enviar el cuestionario del capítulo 7, y hay algunos que no han mandado su cuestionario. Entonces, tiene que estar al día con sus tareas y recuerde que el lunes 12 es el examen, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana ya el examen estará disponible para todos ustedes. Bien, no se les olvide, hermanos, no se les olvide que voy a empezar a recordarles que estamos en tercer año y tenemos un acuerdo de ir ahorrando para la graduación. No espere llegar al cuarto año porque se le va a hacer muy complicado. Ya todos los alumnos saben la cantidad que se tiene que ahorrar y son 4,500 por todo. Así es que por favor, hermanos, vayamos aplicándonos en esto, que de poquito en poquito se sale del compromiso. No seamos como hace el hondureño, todo a última hora y después ahí andan las carreras, ¿verdad? Desesperado. Hagámoslo con tiempo y forma para evitar problemas en el último momento, porque una vez entrando a cuarto año, el tiempo se hace agua entre los dedos. Así que, mis hermanos, es un recordatorio. Vamos a orar para despedir todo esto y así hemos avanzado prácticamente, con este capítulo avanzamos hasta la visita del 30 de septiembre. El próximo lunes vamos a grabar el capítulo 8, preguntas acerca de la muerte. Y ese es el último capítulo en el cual
salimos del libro de Norman Geisler y luego vamos a entrar al estudio de las sectas en donde nos esperan la secta de los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, luz del mundo, el islam, hinduismo, ¿verdad? Que son las sectas más estándares dentro de nuestro medio. Oramos. Padre, que esta mañana te damos las gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer, Señor. Gracias por tu respaldo, gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, en que esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que tú bendigas a cada alumno que oye y ve esta clase, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo imploramos, Padre. Gracias por todas las cosas. Amén y amén. Que Dios lo bendiga en gran manera. Seguimos en contacto.